Mi celular se daña, mi hijo inocentemente me presta un celular que él ya no usaba, tratando de utilizar el teléfono se me abrió una conversación que ni siquiera lograba entender. Uno de mis terribles compañeros en este proceso fueron la ingenuidad y la ignorancia. Siempre pensé que como familia íbamos a estar infalibles, que eso no nos iba a llegar. La conversación decía, cómprame un Rolling. O sea, yo no entendía. Cuando abrí las otras conversaciones, ahí sí vinieron las palabras que yo conocía, pues weed, marihuana, y bueno, todo lo que puede escribir una persona bajo los efectos del consumo. Yo desconocía al hijo que yo estaba leyendo allí. Bueno, en mi caso fue muy sorpresivo, mucho más doloroso porque no lo esperaba. La negación es una cosa terrible y yo veo hoy en día muchas madres que me escriben de que eso va a pasar, de que eso no es grave, de que no es como yo lo estoy viendo, porque ellos nos enseñan y nos manipulan y nos hacen creer que estamos locos y que los locos somos nosotros y no ellos. Son expertos manipuladores, esto es social, esto es recreativo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, tú estás viendo las cosas como no son, el cannabis es una maravilla. Los que tienen que ir a terapia son ustedes, porque ustedes son los que están mal. Ese fue el discurso durante 2 años. Mi hijo falsificó unos exámenes de orina que se hacía semanalmente. Llegó a ese extremo de manipular a los psiquiatras, de manipularnos a nosotros. Mi hijo chocaba. En Venezuela, en Caracas, hay muchísimos huecos en las calles. Mi hijo rompía caucho a cada rato y eso era un problema de coordinación. Empezó a tener distorsión en sus horarios. Tenía malos hábitos alimenticios, consumía chatarra. Evitaba en algunas ocasiones compartir con nosotros porque prefería estar con los amigos. En algunas ocasiones era agresivo, buscaba generar conflicto, que era una estrategia para cortar el tema, su distanciamiento, su silencio, su evasión. Mi hijo era muy impulsivo, mi hijo era un gran lector y mi hijo por el consumo de la marihuana perdió la lectura. Él se le olvidaba hacer las cosas que le pedían, afecta a la memoria. Y uno queriendo como indirectamente justificar, no se metan con él, a pesar de la negación en mi cabeza, inmediatamente salí a buscar ayuda. Obviamente que yo no sabía nada de enfermedad, nada de adicción, es más, para mí mi hijo era un vicioso, cómo era posible que nos hiciera eso, era una mala conducta, todo lo que tenemos creado bajo el estigma, y el psiquiatra me dijo que había que ponerle límites, y yo ignorantemente pensaba que poner límite era no querer a mi hijo. No tenía ni la menor idea. Si uno no toma conciencia de su propia enfermedad, de la coadicción, interfiere en muchas ocasiones el tratamiento, porque uno tiende a tratar de resolver las cosas por el adicto. El adicto, para que salga adelante con su tratamiento, tiene que aprender a gestionar su enfermedad, a responsabilizarse y a saber cuáles son sus herramientas para salir adelante. Ningún padre saca a un adicto de la adicción. Entonces, no somos nosotros los llamados a tratar de decir qué debe hacer y qué no debe hacer. Lo que tenemos que apoyar es al experto, igual que un adicto, seguir las pautas que te da el terapeuta. Eso es fundamental, la terapia familiar. Primero, acepta y reconoce que hay un problema y que no está en ti la solución, y busca ayuda experta. Y no seas cómplice de ello. Si tu hijo te pide dinero, no le des dinero. ¿Por qué? Porque vas a facilitarle el acceso a la sustancia. Si tu hijo te pide el carro, no le des carro porque le vas a facilitar el conseguir la droga. Creo que no hay que esperar tocar fondo. O sea, yo creo que hay que vencer la negación, que es lo primero que nos paraliza, la no aceptación, pero luego que se da la aceptación, yo pienso que lo lógico que tiene que hacer un padre es buscar una ayuda experta. Creo que sí hay casos en donde definitivamente poner límites significa eso, ponerlo afuera de la casa. Sé que es sumamente difícil, pero hay casos extremos en donde el límite de los padres tiene que llegar a eso, porque si no, uno sigue siendo cómplice de la enfermedad. Creo que esa es la parte más dolorosa de todo este proceso, cuando los padres quieren ayudar al adicto y el adicto no acepta ayuda porque no se reconoce enfermo o no se reconoce que necesita ayuda. Y ciertamente hay casos donde hasta que no tocan fondo, no piden ayuda. Y hay casos que tocan fondo y jamás van a aceptar tampoco una ayuda. O sea, es muy relativo. Yo estuve 2 años, mi esposo y mi otro hijo, tratando de convencer a mi hijo de ir a tratamiento,
no había forma, no había manera. Él se graduó de la universidad y quiere hacer un máster en Barcelona. Y le dijimos, te acompañamos, te pagamos el máster en Barcelona, pero si haces previamente tratamiento. Mi hijo aceptó y después que entró, se dio cuenta que sí lo necesitaba. Él dejó sus papeles legalizados, apostillados, él dejó todo listo y él juraba que en 20 semanas se iba para Barcelona. Las 20 semanas se convirtieron en 2 años más o menos, después de iniciar el tratamiento, ¿no? Pero bueno, felizmente lo logró y pudo irse. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Por qué habré puesto ese video? Sin miedo. Vamos a tratar de interactuar un poquito, ¿eh? Voy a respetar el formato de charla, voy a hablar más yo, pero también es bueno a veces compartir un poquito de comentario. Entonces, simplemente, ¿qué les pareció el video? ¿Qué pueden opinar del video? ¿Qué se puede decir de este video? ¿Sí? Yo me imagino que yo me identifico por lo menos con lo de los límites, porque a veces uno, o sea, trata de llevar la cosa con la paz un poco y ahí comete el error de ser blanco, no sé cómo explicarlo. Condescendiente puede ser. Codependiente. Claro, y ahí lo estamos ayudando al consumo. Ajá. Gracias. ¿Alguien más? Menciona varias cosas el video. Una de ellas que bueno, a mí también me llamó la atención es esta idea de la codependencia, ¿no? Es un término que se utiliza en otros formatos también de tratamiento y que da cuenta en el fondo que se hace entender de que hay ciertas dinámicas que están en la familia. Este video lo muestro sin afán de casarme con lo que dice el video, ¿sí? Hay varias cosas que podríamos también a lo mejor discutir. Hay cosas debatibles de esto. A propósito, por ejemplo, de que dice que es necesario dejar también el proceso como en manos de expertos, ¿sí? Por ahí yo discutiría un poco porque este es un proceso bien conjunto, no necesariamente, no hay un protagonismo de los expertos, de los profesionales. Hay un conocimiento que se va también transmitiendo y que se va dando en este proceso de la familia. Entonces, dicho eso también, la idea de mostrarles un video como ese es dar cuenta de que resulta que al hablar de un problema de consumo en la familia, cuando hay un familiar que está con algún consumo problemático y que está preocupando a la familia, empiezan a darse un montón de teorías de la misma familia. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar esto? ¿Cómo ayudamos al familiar? Empiezan a haber múltiples opiniones, empiezan a aparecer un montón de expertos a veces, ¿no? Lo que tenemos que entender primero es que efectivamente eso va a pasar siempre. Siempre van a haber un montón de versiones de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿sí? Y el primer corte ahí, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que no hay una versión absolutamente correcta. No hay una forma tampoco universal de hacerlo. No existe como el tip perfecto o el método perfecto, infalible, que va a funcionar para todas las familias, ¿sí? Es una cuestión muy múltiple, variable. Entonces, vamos a detenernos en un tema que generalmente desestabiliza, preocupa, que tiene que ver con la recaída. Cuando estamos en tratamiento, hablamos de recaída, hablamos de avance, hablamos de abstinencia, pero también hablamos de recaída. Entonces, ese es un tema que se vuelve a ratos dudoso, relativo, polémico,
Es un tema que yo también he estado personalmente trabajando en talleres. Algunas personas de acá, de hecho, han estado en algunas sesiones de taller de prevención de recaídas. Por lo tanto, en cierta medida también les va a servir un poquito de repaso en algunas cosas que se han conversado en esos talleres. Por ejemplo, para mí, y para, digamos, de acuerdo también a cierta evidencia, es crucial, pero crucial, que podemos cuestionar primero de qué se trata una recaída, cómo entendemos una recaída. Aquí voy a tratar también de tomar en cuenta que hay un discurso que proviene de la medicina, que proviene de la psiquiatría, en torno a todo este problema como enfermedad. Se habla mucho de conciencia de enfermedad, de hacer en el fondo real que esto se trata de una enfermedad. Pero acá vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? No necesariamente vamos a quedarnos con la idea de que se trata de una enfermedad. Y el punto de partida primero es definir qué es la recaída. En los talleres de prevención de recaída, una cosa que se hace para partir es definir qué es la recaída. Y para eso el ejercicio es necesariamente una definición compartida, una definición que se pueda discutir. Y para eso también voy a necesitar unas palabritas de ustedes. Entonces, sin miedo a equivocarse, porque aquí no hay, de partida, no hay una respuesta correcta, no es una alternativa múltiple ni un quién quiere ser millonario. ¿Cómo se define la recaída según la versión de cada uno? A ver si se atreve alguien a definirme qué es recaída. Así como en el boicot, como boicotearse y como se llama, autoengañarse pensando que no tiene control de la sustancia. Cuando uno piensa que tiene control, empieza poco a poco uno a boicotearse, no sé, de repente diciendo, tal vez puedo manejar esto. Y al empezar que uno maneja la situación o la sustancia, y uno recae. Perfecto, mencionaste el boicot, ¿no? El pisarse la cola. Adelante. Bueno, volver al consumo por algún gatillante, sea interno o externo. Perfecto. Y perdón, ¿y a qué te refieres con gatillante interno o externo? Gatillante puede ser como emocionales, interno emocionales por alguna emoción o algo que te haya pasado, y externo que te recuerde de cómo te sentías con el consumo, o sea, algún lugar o algo que te recuerde y que te dé ganas de consumir. Ok. Bueno, lo que tú mencionas, a propósito de lo interno y lo externo, también podremos encontrar varias características de eso, porque, por ejemplo, en lo externo es donde más aparecen las posibles señales. En lo interno pareciera algo más silencioso, algo que está ocurriéndole a la persona, que finalmente desencadena una recaída. Ahora, en esto de las recaídas, digamos, la primera conclusión es que hay que definirlo de manera conjunta, de acuerdo también al caso. Porque si yo les propusiera una definición de la recaída en términos biomédicos, por ejemplo, nos vamos a quedar simplemente en el hecho de que la recaída es volver a la sustancia, volver a consumir. En ese volver a consumir probablemente no hablamos del boicot, probablemente no hablamos de cuestiones internas, quizás externas. Nos quedamos cortos con la definición biomédica de la recaída. Y lo que tenemos que hacer es incorporar cuestiones que sean más útiles para la comprensión del fenómeno en tanto como una recaída. Entonces, ahí tenemos que ir partiendo también por la situación por situación, caso por caso. Y resulta que cuando yo me planto a hacer ese ejercicio de preguntar cómo definimos la recaída, pasan cosas súper interesantes. Al menos ya en un tiempo a esta parte que vengo trabajando esta idea de definir la recaída. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos que he compartido también en algunos talleres. Si yo les dijera, por ejemplo, que hay personas que dicen y se sienten que recaen cuando hacen algo que no necesariamente es consumir la sustancia. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de alcohol, tiene un alcoholismo,
podríamos pensar que la recaída es volver a consumir alcohol. Y si les digo que hemos escuchado relatos de personas, voy a poner un ejemplo bien específico, una persona que vivenció y lo experimentó como una recaída, el hecho de pasear por un lugar donde venden licores. ¿Sí? Se había propuesto no pasar por el lugar específico donde venden licores. Y un día pasó por el lugar donde venden licores. No bebió, no compró, pero lo transmitió como si hubiese tenido una recaída. Y ahí yo le devuelvo la pregunta. ¿Eso es una recaída? Yo pienso que no. Siento que la recaída es cuando, para mí en lo personal, por ejemplo, uno ya reconoce los síntomas fuertes de abstinencia, como cuando el cuerpo te pide, pero ya tú cedes y empieza, o sea, eres más débil. Porque he aprendido aquí por lo menos de que hay síntomas, sueños o ciertas cosas que transmite el cerebro, pero llega un punto en el que tú cedes y ya es recaída. Puede pasar por la botillería, no comprar, pero ya llegando al punto de que pasaron 3 veces, a la tercera ya puedes comprar. ¿Ok? Como si se estuvieran moviendo en terreno cauteloso, ¿no? Como que hay un terreno más peligroso. Me voy a adelantar un poquito a eso. Ese terreno como más delicado, donde parece que está más inminente el riesgo de recaer. Si hablamos de terreno, de lugar, no es un lugar físico, no es un terreno, no es una parte específica, no es un lugar donde venden el licor particularmente. Estamos hablando de un terreno más bien de carácter psicológico, ¿no? Es decir, la persona sabe dónde aparentemente está el riesgo a recaer. Personas que, de acuerdo a algún tipo de adicción, algún tipo de sustancia, puedan estar asociando algo, ¿cierto? Que los lleva a experimentar, como decías tú, sensaciones o emociones. Esas emociones lo van acercando un poquito más a procesos mentales, y esos procesos mentales, dentro de ellos, puedan culminar en una decisión. La decisión lleva a la acción. La acción, por ejemplo, de buscar la sustancia, buscar la droga, la acción de tenerla a disposición, la acción de usarla. Entonces, generalmente en estas experiencias de talleres yo les tiro harto el chicle a esto de que juguemos con la idea de la recaída, porque empiezan a salir definiciones también bastante rebuscadas, y lo curioso de eso es que todos de alguna forma se acercan un poquito a la verdad, ¿sí? Cuando estiramos un poco más el concepto de la recaída. Pero se los voy a resumir, más o menos en la conclusión que se ha ido dando, es que la recaída definitivamente es una idea bastante abstracta. Abstracta en el sentido de que tiene que ver con el significado de cada uno. Para la persona que yo les comentaba, que pasa por donde venden licores, era una recaída eso. Para otras personas a lo mejor no es una recaída. Hay cuestiones mucho más rebuscadas, ¿eh? Personas que ni siquiera han hecho algo, pero están pensando algo, ¿sí? O están soñando algo, o están sintiendo algo, o están haciendo algo que solían acostumbrar a hacer antes, ¿no? En el preámbulo de la recaída. Para muchas personas, cuestiones así son recaídas. Entonces, la cuestión de la recaída tiene un componente que es psicológico. Y yo le voy a poner también la idea de que es una barrera. La recaída es una experiencia de traspaso de barrera. Se está traspasando una barrera psicológica. Si yo sé que hay una persona, por ejemplo, que siempre ha sido para mí una influencia con quien termino consumiendo, y yo he evitado durante mucho tiempo, durante a lo mejor el tratamiento, juntarme con esa persona porque esa persona era una influencia para mí, para consumir, un día que yo decido juntarme con esa persona,
quizás yo siento que estoy traspasando una barrera. Quizás yo siento que estoy asumiendo un riesgo innecesario todavía. A lo mejor ya me siento preparado. Supongamos que no me siento preparado, pero decido juntarme con esa persona. Entonces, pareciera que estoy traspasando un límite, una barrera que yo me había impuesto y la estoy transgrediendo. En estricto rigor, lo que estamos conversando, eso es una recaída. Porque estamos transgrediendo una barrera donde al otro lado de esa barrera tenemos un terreno dudoso, donde no sabemos si vamos a lograr controlar el tema de la conducta del consumo. Entonces vamos a definir también que la recaída es el acceso a ese lugar donde no tenemos el control de la conducta de consumo. Antes de la barrera es donde vamos logrando cierto control, de acuerdo a herramientas que vamos aprendiendo, de acuerdo al tratamiento que se va desarrollando, de acuerdo a la convicción que yo voy teniendo, de acuerdo a las decisiones que yo voy tomando. Y al otro lado de la barrera es donde todo eso se me escapa de las manos y no sé qué va a pasar. El traspaso de esa barrera, recaída. ¿Sí? Entonces, hay otra idea que es bien de peso con el tema de la recaída. Y es que la recaída es un proceso complejo. Yo lo acabo de resumir también en términos hipotéticos de que traspasamos una barrera, ¿cierto? Vamos a incorporar un poquito más a esa idea de la recaída para que nos vayamos haciendo cada vez un poquito más expertos en esta idea. La idea de la recaída tiene que ver con un proceso más o menos complejo de múltiples pasos que van ocurriendo. ¿Sí? Esto, bueno, las personas que han participado en taller han visto esta misma idea, pero lo que están viendo acá también es como una propuesta solamente para hacerse la idea de que la recaída tiene múltiples pasos. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que como dijo, perdón, ¿su nombre? Oriana. Como dijo Oriana, pueden estar dándose estímulos externos, estímulos internos. Vamos a llamar estímulos externos e internos con cuestiones que pasan a lo mejor en el ambiente, ¿sí? Una llamada de un amigo que me va a invitar, por ejemplo, a consumir, puede ser un estímulo externo. A lo mejor yo no lo tenía esperado, recibo el llamado y como que le empiezo a dudar y a ver si es que me voy a consumir. Un estímulo interno puede ser un recuerdo, un estado anímico, una emoción, simplemente una inestabilidad emocional, una melancolía, y de pronto eso me va conduciendo a algo. Empiezo a tener, por ejemplo, pensamientos, esos pensamientos involucran imágenes. Nosotros pensamos en imágenes, no solamente en palabras, pensamos en imágenes. Y eso nos conduce a cuestiones más complejas como las emociones. Y esas emociones pueden estar asociadas a consumo. Resulta que en diversos fenómenos que se van estudiando, el tema de las emociones termina siendo algo también bastante importante, porque les pongo el ejemplo de algunas evidencias que se levantan, por ejemplo, en el área de la educación, cuando se habla de cómo generamos aprendizaje de calidad para los estudiantes, se habla de aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo, más bien, es una experiencia de aprendizaje que está conectada con una emoción. Cuando nosotros tenemos una experiencia que está conectada con una emoción, generalmente es una experiencia que queda mucho más almacenada en nuestra memoria. Las emociones juegan un papel crucial. Entonces, es muy probable que la conducta de consumo también esté asociada a algunas emociones. En ciertas ocasiones se habla de consumo emocional. Hay personas que consumen en ciertos estados emocionales. Personas que, por ejemplo, consumen cuando están en estados emocionales más depresivos, más melancólicos, con una tristeza. Hay personas que consumen cuando están conectados más con una emoción de rabia, de ira, cuando todo se va al despelote, y consumir es ya como decir al carajo, ¿no? Bueno,
En general, esas dos emociones son como mayormente protagónicas, pero también hay otros casos. Cuando empiezan a ocurrir estas cosas, se puede generar ya como una predisposición a consumir, como lo que se habla de apetencia. Apetencia como que ya se me empieza como a apetecer, ¿no? Me empiezan a dar un poquito de ganas de consumir. Eso va creciendo, ¿sí? Va como escalando. Esa apetencia puede generar algunas cosas que en ciertos procesos ya del inicio del tratamiento se van explicando como síndrome de abstinencia, síntomas, ya cosas que se sienten en el cuerpo. Algunos consumidores, de acuerdo también a la sustancia, hablan de experiencias bien corporales, un tema en la guata, un tema en el pecho, una angustia, sudoración excesiva, cuestiones del síndrome de abstinencia, se empiezan a desencadenar. Eso ya nos lleva como a otro nivel de demanda, de necesidad, por ejemplo, que se vuelva un poquito más urgente. Ya no es apetencia, es urgencia. La persona ya está necesitándolo, no es como que ya lo está pensando, ya lo está empezando a necesitar. Y bueno, eso ya es un cuento conocido porque ahí se vienen ya otras formas de actuar. Buscar la sustancia, buscar cómo hacerlo, planificarlo. Ya no hay mucho ahí como que cuestionar, ya casi como que la decisión ya está tomada. Y llegamos al punto cúlmine de la recaída. La verdad no me interesa como que esto se aprenda, simplemente me interesa que se entienda de que el tema de la recaída puede pasar por pasos bastante complejos, como que pueden haber varios pasos antes de la recaída. Cuando yo le pregunto a una persona qué pasa antes de recaer, las primeras respuestas que yo recibo son que tiene deseos de consumir. Antes de recaer, entonces lo lógico es que haya deseos de consumir. Algunos incluso hasta eso les cuesta identificar que hay ganas de consumir. El asunto es que hay más que eso todavía. No se trata simplemente de que surge el deseo de consumir. Se trata de que hay varias cosas que ocurren antes. Entonces, cuando trabajamos a profundidad la recaída, tenemos que ir entendiendo de que esos procesos que ocurren antes de la recaída son tan rebuscados, son tan incluso como inesperados, que hay una posibilidad de advertir que se viene una recaída. ¿Sí? Nosotros pensamos que podemos advertir que se viene una recaída cuando hay deseo de consumir. Bueno, lo que yo les estoy diciendo es que hay una posibilidad de advertir que se viene la recaída cuando todavía no hay deseo de consumir. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Primero dándose cuenta de que este es un proceso complejo. La recaída es un proceso complejo que se va construyendo, ¿sí? Que se van dando situaciones, se van dando procesos, van ocurriendo pasos que en la sumatoria nos llevan a una recaída. Cuéntenme, ¿hasta ahí hay algún comentario? ¿Algunos ojos de duda? De algo de lo que yo ya les haya dicho, ¿lo sabían? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos de acá han participado de un taller que impartía el psiquiatra? Perfecto. En el taller del psiquiatra se enfatiza mucho, ¿cierto? Se dice de que hay que aceptar la enfermedad. Hablamos de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, suponemos, ¿cierto?, de que siempre hay cuestiones que tienen que ver con también el cuerpo, con nuestro organismo, con nuestro cerebro. Los síntomas orgánicos, que se le llaman los síntomas del organismo, se producen por la ausencia o disminución, por ejemplo, de la sustancia en el organismo. Es decir, como que el cuerpo necesita la sustancia. Estamos en esta cuestión que se le llama dependencia. El cuerpo depende de la sustancia. Esto en niveles de un consumo ya más que problemático, ¿no? Cuando hay una adicción y hay una dependencia a la sustancia.
El alcohólico que lleva tiempo consumiendo alcohol probablemente nota que su cuerpo le pide alcohol. Hay otros casos en que no se nota, ¿no? Cuando hay una ausencia de estímulo en los receptores específicos o en vías de recompensa inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo que eso que la sustancia le proporcionaba a la persona, algún tipo de placer, algún tipo de gratificación, algún tipo de calma, ¿no? No lo está obteniendo sin la sustancia. Cuando se retira la sustancia, el organismo deja también de recibir eso que recibía de la sustancia. Y por lo tanto el cuerpo empieza a pedir eso que recibía de la sustancia. Ahora, yo les voy a pasar a la otra dimensión, que es como la más rebuscada también, que tiene que ver con los síntomas psíquicos. Vamos a suponer que cuando ya pasamos esta etapa de la dependencia en un tratamiento, porque la dependencia tiene sus plazos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la persona ya se ha desintoxicado, por lo tanto, esa desintoxicación tiene que ver también con descartar ya que el organismo está pidiendo la sustancia. Cuando pasamos la dependencia, por ejemplo, del alcohol, el cuerpo ya, entre comillas, ya no está pidiendo la sustancia. Por lo tanto, la persona, la lógica es que no debería volver a consumir porque ya el cuerpo no le pide el alcohol. ¿Y por qué consume? ¿Por qué vuelve a consumir? Eso ya nos explica por síntomas orgánicos. Nos pasamos a la dimensión de los síntomas psíquicos. Hay algo que tiene que ver con la mentalidad de la persona. La mentalidad involucra también muchas cosas, la personalidad, las decisiones, los estados emocionales, etc. No se explican por los cambios del cuerpo. Eso también es importante tenerlo bien claro, ¿sí? Porque si no existiera eso, en realidad no tendría sentido que estuviéramos haciendo un tratamiento acá. Básicamente, los pacientes se irían a un centro de desintoxicación, se hospitalizarían por el tiempo que fuera necesario, y una vez que el cuerpo ya no le pide la sustancia, bueno, san se acabó, remedio resuelto. Pero no es así, no es la realidad. Incluso se dan muchos casos muy frustrantes, ¿no? De que la persona después de la internación, después de ser hospitalizada, es dada de alta y ya no pasa mucho ni un día y están volviendo a consumir. ¿Comentarios, consultas? No hay problema, ¿eh? Me interesan sus consultas. A usted, por ejemplo, la veo con ganas de consultar. Hay una herramienta que se trabaja en el taller que tiene que ver con esto que yo les acabo de comentar de la recaída como un proceso complejo. La recaída como resultado de muchos pasos. Entonces, un ejercicio que se ha visto como necesario de trabajar por parte de las personas que se tratan acá es poder identificar qué es lo que ocurre antes de la recaída. De hecho, si fuera como más cerrado en el asunto, mucho del tratamiento tiene que ver con estudiar la recaída. Se los digo porque la recaída también lo vamos a entender como una fuente de información. La recaída nos proporciona información. Esto es como re frío hablarlo así, ¿no? Porque la recaída también involucra dolor, involucra frustración, ¿no? Estamos hablando de que la recaída a veces manda al carajo todo el proceso, al menos para la persona. Muchas personas que se tratan, cuando tienen una recaída, incluso sienten de que tienen que esconderlo a los terapeutas, porque les da vergüenza, porque sienten de que fracasaron, porque sienten de que han estado no siguiendo las recomendaciones, ¿sí? Y de acuerdo con esto, en realidad lo más importante es poder transmitir lo que ocurrió con la recaída. El trabajo como terapéutico, para que se hagan un poco la idea, y de hecho por eso estamos haciendo esto,
es que la recaída, cuando ocurre, lo más importante es poder empezar a trabajar lo antes posible con esa recaída, porque la información está fresquita, ¿sí? Pero sabemos de que eso también requiere harto más que eso, ¿no? Porque uno se desmoraliza con eso. No solo la persona que está consumiendo, las personas que lo están acompañando también se frustran. Pero es que igual es un tema, por ejemplo, que uno, el familiar, por ejemplo, ¿cómo sabe cuándo es una recaída? El familiar no tiene de repente cómo saber si es recaída o no para el paciente, o para la persona que está consumiendo. Una dimensión de la recaída justamente es el desconocimiento, y la verdad, el desconocimiento va a estar siempre, 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 siempre. No hay un manual, no hay un manual que nos diga, nos ayude a predecir cómo exactamente la recaída. Lo que sí, lo que debiese ocurrir es que las recaídas debiesen, en estricto rigor, ser una sumatoria de información para que vayamos cada vez más conociendo lo que ocurre con en el preámbulo de esas recaídas. Entonces, en ese proceso, la familia que está acompañando, que está preocupada por su ser querido, también va como poniendo atención en esa información. Aquí vamos también dejando de lado todo esto que involucra el dolor de la familia, ¿no? Porque eso también nos va encegueciendo y es absolutamente entendible, ¿no? Que a veces uno ya está con el ánimo para colgar los guantes, por así decirlo. Pero la recaída justamente es la aparición de cuestiones que nos van a ayudar a observar la siguiente recaída. Por eso, en muchos discursos de estos procesos terapéuticos, se habla de que la recaída es uno de los pasos esperados. A veces cuesta entender eso porque cuando uno dice eso pareciera que está diciendo, bueno, entonces hay que incentivar la recaída, ¿no? Como, bueno, esperemos la recaída para que aprendamos más. Es crudo decirlo porque tiene veracidad eso, o sea, hay algo de verdad en eso. Pero también hay procesos en que nunca hay una recaída, desde que la persona ingresa y viene convencida y va aprendiendo con una experiencia que ya tuvo, de cuando ya consumió. Personas que tienen, por ejemplo, habilidades de mucha introspección, de autoanálisis, y pueden trabajar en torno a una recaída que tuvieron hace mucho tiempo y con esa les basta para empezar a hacer una terapia. Incluso para poder involucrar a las familias y ayudarles a entender también este proceso de la recaída. Pero ese es el ideal de los casos, no son así todos los casos. Entonces, este ejercicio tiene mucha utilidad si se va trabajando con tiempo. No es un ejercicio que se trabaja en una sesión. Por eso me interesaba también presentarlo acá, porque en una sesión de taller se hace corto trabajar este ejercicio. La idea es poderlo transmitir para que se siga practicando. Este ejercicio tiene que ver con, primero, preguntarse qué ocurre antes de la recaída. A lo mejor tomar de referencia una última recaída, la más fresquita, y preguntarse fríamente, después de que ya pasaron las tormentas, qué pasó el día anterior, y quizás qué pasó hace 2 días, y quizás a extendernos un poquito más. En la práctica, generalmente se da un máximo de 2 a 3 pasos de identificación. Y también en la práctica se ha ido dando una experiencia de mucho avance cuando la persona llega a identificar hasta 5 pasos. Se pueden identificar 15 pasos, 20 pasos. Mientras más rebuscado, más concientizado, hay un mayor aprendizaje de esa recaída. Mayor aprendizaje de recaída, mayor capacidad de predecir una recaída. Entonces nos preguntamos simplemente preguntas sencillas. ¿Qué ocurre? Y cuando ocurre, ¿qué hago?
Entonces, al principio cuesta porque uno dice, bueno, ¿qué ocurre? Que tengo ganas, po, ¿y qué hago? Consumo. Profundicemos un poquito más. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué ocurre? Me siento angustiado. ¿Qué hago? Me distancio. Me vuelvo más callado. Me escapo. Profundicemos un poquito más. ¿Qué ocurre? Estaba desanimado. No hablaba tanto. Ya no hacía las cosas con tanta energía. Profundicemos un poquito más. ¿Qué ocurre? Estaba en un periodo complicado para mí, había unas fechas sensibles para mí, por ejemplo. Cuando profundizamos cada vez más y la persona se permite también conversarlo con la gente que lo conoce o la conoce, empiezan a aparecer de pronto detalles que no se habían advertido. El asunto de este tipo de ejercicios es que empiecen a aparecer cosas que no eran obvias. Se va buscando hasta que aparecen cosas que no se habían visto antes. Resulta de que en ciertas ocasiones yo me voy predisponiendo. Y esa predisposición la logro identificar en un rango de una semana, en un rango de un mes. Les ponía el ejemplo de una fecha sensible porque una vez en un ejercicio como este, un paciente identificó que, y no se había dado cuenta, después le pareció obvio, pero en la antesala de una fecha sensible donde había fallecido un familiar, él ya estaba sintiéndose de una forma distinta. Y logró darse cuenta de que estaba preparando recaídas en esa fecha. Después parecía obvio, le decía, sí, claro, pues, estoy consumiendo justamente en esta fecha porque son dolorosas para mí, perdí un familiar. Pero no era tan obvio antes de eso. ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Va claro o estoy haciéndolo muy enredado? ¿De qué forma se puede poner en práctica para que uno mismo pueda identificar esta fecha o su predisposición inconsciente de la recaída? Que se va preparando el camino. Sí. Puede que uno pase un periodo de ya 1 o 2 semanas, ya pasó esa sensación de angustia y la pude controlar, pero después vienen otras cosas y cómo se puede identificar o quizás plasmarlo en un papel, alguna forma. El ejemplo de la fecha fue algo como particular de un caso que fue bien bonito como se fue descubriendo eso. Pero, ¿cómo se hace? Haciendo mucho juego con preguntas. Por eso yo digo que este ejercicio no es algo que resulte como una sesión, es una cosa que se va tratando de encajar, como que hay que ponerle predisposición al ejercicio. Y lo discutimos, a lo mejor hoy día no sale nada. Lo discutimos mañana, a lo mejor sale algo más. Vamos como rebuscando. En el fondo esto también es como incitar a una cuestión que parece como difícil de entenderlo en esto que es muy emocional, pero es como estudiar un poquito también lo que ocurre, lo que hacemos, nuestra conducta. Estudiar nuestra conducta. Entonces, estudiar nuestra conducta a veces requiere de que podamos tener visiones de afuera, porque hay cosas que yo no veo de mi conducta. Hay cosas que incluso cuando yo las escucho de otra persona que me ve, me empiezan a hacer sentido también. A lo mejor yo no me daba cuenta de lo callado que me ponía la semana previa. A lo mejor para mí era todavía todo normal, ¿no? Y la persona, y mi familiar, qué sé yo, que vive conmigo, me dice, no, tú estabas ya hace 2 semanas, estabas ya actuando raro. Y ahí uno empieza como a procesar más, como a maquinarlo, ¿no? Como a darle un poquito más de vuelta. Pero no hay un tip como tan claro en eso, ¿no? Aquí estamos entrando en terreno bien nebuloso, por así decirlo. Y en general el área de la salud mental es así, ¿sí? Entonces, las preguntas son cruciales de poderlas ejercitar, ¿sí? De poder observar, hacer preguntas incluso dentro de lo obvio. Tenemos que preguntarnos las cosas que son obvias, porque no son obvias. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a un familiar de la persona en tratamiento,
si quiere si quiere a su familiar. Y me dicen, no, si yo sé que él sabe que yo lo quiero. Y no se lo habían dicho, po. Hace años que no le decía que lo quería. Y en sesión la persona decía que no estaba seguro si lo quería. Son obviedades que las tratamos de pasar un poquito a la pregunta. Y nos damos cuenta de que no son tan obvias. Cuando hacemos ejercicios como estos, hay varios ejercicios que se siguen haciendo en el taller, pero yo quiero pasar un poco a la idea de que se empieza a formular una estrategia personal de prevención. Una estrategia personal de prevención habla de la idea de que la prevención tampoco es universal. Prevenir una recaída no es universal. Prevenir una recaída tiene que ver con la persona y su familia y su entorno, sus terapeutas. Es un conjunto. Pero hay que pensar primero que la prevención no se puede entender si es que no vamos haciendo como este estudio de la conducta de consumo. No podemos prevenir algo que no estamos comprendiendo, ¿sí? Por eso al principio, cuando ingresan al centro, se les dice que se pasa a un estudio diagnóstico, porque hay que tratar de entender de qué se trata este consumo. ¿Qué más ocurre con la persona? Por eso los terapeutas les preguntan a las personas, no por curiosidad, acerca de hitos de su vida, ¿no? Hay personas que vienen con vivencias muy dolorosas a tratamiento. Y no podemos descartar que esas vivencias dolorosas no tengan que ver con la conducta de consumo. Tampoco lo podemos como dejar en obvio, ¿no? Obvio que la persona está viviendo un duelo, por eso está consumiendo. No lo sabemos. Tenemos que empezar a aprender a estudiar. Y no es un estudio que compete solamente al profesional. De hecho, la idea es que el profesional también incentiva el estudio de la misma persona. ¿Qué debería tener una estrategia de prevención? Primero, que tiene que estar basada en el autoconocimiento. Tal como se los he dicho, tiene que haber una predisposición a entenderse. La terapia busca también eso de la autoexploración, del autoconocimiento. ¿Qué nos brinda el autoconocimiento? Por ejemplo, reconocer señales propias, señales personales. A lo mejor para esa persona se empieza a hacer evidente que es una señal cuando esa persona se está volviendo un poquito más distante. A lo mejor es una señal cuando la persona está sintiendo un poquito más de ansiedad. A lo mejor es una señal cuando la persona no está durmiendo hace un tiempo. En fin. Luego que vamos teniendo un poquito más de conocimiento, ya tenemos que empezar a ver cuáles son las estrategias para afrontar esas señales o esas cosas que van ocurriendo. Y ahí también las técnicas son variadas. Esas técnicas se van proponiendo también a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, acá se hacen cuestiones de respiración, cuestiones de yoga, ejercicio físico, la misma terapia, pero no necesariamente a cada uno le va a funcionar eso. Lo que sí no podemos limitarnos es de ir probando esas alternativas hasta que encontremos la alternativa que nos va a calzar en ese afrontamiento. Hay algunas personas que los ejercicios de relajación les calzan perfecto para combatir, por ejemplo, la ansiedad previa al consumo. Pero hay personas que el yoga les cae, pero pésimo, ¿sí? Hay que buscar otras alternativas. Esa búsqueda también compete a la terapia. Y por eso es que aquí no hay como respuestas concretas. Yo no les puedo decir, ¿saben qué? Hagan esto y con esto santo remedio, ¿sí? No, lo que es santo remedio es la búsqueda que hay que hacer, el estudio que hay que hacer, el conocimiento que hay que desarrollar. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Otra cosa que le han repetido mucho es la red de apoyo. Aquí no voy a desarrollar mucho, porque la red de apoyo tiene que ver con lo que ustedes saben y por el hecho de que ustedes también están acá, ¿sí? Porque aquí veo que hay mucho familiar. La red de apoyo tiene que ver también con una especie de incondicionalidad
pero esa incondicionalidad es la que yo también quiero incentivar, de que no puede estar ajena a lo que le pasa también a quienes acompañan. Para quienes acompañan a veces incluso termina siendo más sufrimiento que la persona en sí, porque es una tarea durísima, es algo que golpea al ciclo vital de uno, golpea la historia de uno, golpea la vida de uno, y uno también, como acompañante, va viendo más cosas con respecto a esto que pueden terminar siendo una experiencia de tragedia, más que para la persona que está en tratamiento, que a veces no lo está viendo todavía. La evidencia dice que generalmente las rutinas saludables ayudan mucho. No son la solución, pero ayudan mucho. Ayudan mucho porque tienen que ver también con ir como volviendo mucho más equilibrada la vida en sí misma. Si yo estoy generando nuevos hábitos que me permiten dormir bien, comer bien, probablemente voy a estar más descansado, voy a estar en mejor estado de salud, voy a empezar a lo mejor a pensar más fresco, voy a pensar más claro, y mientras voy a pensar más claro, a lo mejor voy a tomar otras decisiones. Y si estoy pensando más claro y tomo buenas decisiones, me empiezo a dar cuenta de otras cosas que antes no me había dado cuenta. Las rutinas saludables, los hábitos saludables, me permiten también como ir descartando cosas que me van sesgando. Si yo no estoy durmiendo bien, a lo mejor tampoco estoy pensando bien, y por lo tanto tampoco estoy decidiendo bien. Ando errante por la vida a lo mejor. Cuando se termina el ejercicio de la estrategia personal de prevención, la persona debiese ser capaz, junto con su familia, de explicar que todo inicia cuando ocurre en tal o cual cosa. Este es el resultado de todo esto que yo les vengo explicando. Si la persona, junto con su familia, logran definir que cuando ocurren tales cosas, es muy probable que se dé la recaída, entonces tenemos un tremendo paso ya muy avanzado en la terapia, de hecho. Cuando se identifica eso, entonces, va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más pertinente la estrategia que voy a tener para hacer. Si yo no tengo claro qué ocurre antes de mi recaída, entonces tampoco voy a saber qué es lo que tengo que hacer para afrontar eso que ocurre antes de la recaída. ¿Se entiende? Aquí es como pura lógica. Estos son anexos. La idea es elaborar un plan. La persona, por ejemplo, que va a estar ahí como más pendiente, a la que se le puede acudir, a la que se le puede pedir ayuda, que puede ser un cercano, puede ser el terapeuta, puede ser quien sea más pertinente. Y los hábitos que voy a incorporar en mi vida para que vayamos manteniendo. Entonces, esto es inmediato, a corto plazo. Esto es a mediano plazo, esto es a largo plazo. El plan de la prevención personal tiene que tener esas tres dimensiones: corto, mediano y largo plazo. Eso da cuenta de una estrategia de prevención más o menos redondita que se logra elaborar. Esto que les digo es producto de un trabajo profundo en terapia. Pero mi idea es que se pueda entender más o menos a dónde se dirige la terapia. ¿Sí? Porque la terapia no es la magia de cambiarles al familiar, no es la magia de que la persona sale distinta sin saber qué hizo para llegar a ser distinta. Y con esto quiero terminar. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia? Porque aquí les hablé un poco de cosas donde puede estar participando la familia, pero también puede que no. ¿Cuál es el rol de la familia? Yo creo que acompañar, apoyar, y también creo que hay que estar atento y ayudar a identificar cosas. Uno también, como que ya, o sea, por lo menos a mí me pasa que uno sabe los comportamientos que tenía la persona cuando consumía. Y entonces cuando uno ve que se están repitiendo, sabe cómo para dónde va. A lo mejor en ese momento se puede apoyar para que no llegue el consumo. Pienso yo. Gracias.
¿Coinciden? El reconocimiento es una cosa. En el reconocimiento, yo les diría que ese reconocimiento tiene que ver con reconocer que es un problema. Tenemos que reconocer de qué se trata ese problema. ¿Qué involucra ese problema? Tenemos que reconocer algo que es bien polémico en realidad. Esto que les digo es bien polémico. A ver si no me tiran un zapato. Cuando les digo que aquí tenemos que reconocer también de que el problema en sí mismo es el resultado también de cuestiones que se dan en el ambiente, de procesos que se dan en el ambiente que rodea a la persona. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es polémico lo que les digo? Porque al aceptar eso, también estamos aceptando de que nosotros somos parte del ambiente. Es decir, hay una probabilidad también de que en esta comprensión nos vayamos dando cuenta de que yo como familiar o cercano de esa persona también formo parte de procesos en el ambiente que involucran el problema. No estoy diciendo que yo soy el problema, pero estoy diciendo que el problema es una cuestión contextual. No es solamente la persona. No es que saquemos a la persona y el problema persista solamente por la persona. El problema se da por la persona y el ambiente. ¿Sí? Tenemos que reconocer también el daño que ha ocasionado el problema. Tenemos que aceptar eso, que hay un daño. Y por eso también eso nos motiva a que estemos buscando ayuda. Porque a lo mejor cuando no se busca ayuda tampoco se ha identificado realmente el daño que está ocasionando esto. A lo mejor todavía no es un problema o no es un problema. Por eso es importante y siempre enfatizan acá que bueno, veamos de que esto es un problema. Tenemos que tener una cultura de autocuidado como familia. Tenemos que tratar de equilibrar esto de las frustraciones que yo les hablaba, porque esta experiencia de tratar de ayudar a un familiar que está con una conducta adictiva puede ser tremendamente frustrante, puede ser trágico, puede ser una succión de la vida de uno. ¿Sí? Porque nos involucramos, porque nos comprometemos a un familiar que amamos. Pero también tenemos que entender que hay prioridades que tienen que ver con que cada uno también tiene su vida, busca su calidad de vida. Cada uno quiere tener una calidad de vida que sea satisfactoria, cada uno quiere ser feliz. Tenemos que entender también de que nuestra felicidad no puede depender exclusivamente de lo que ocurra con ese familiar. A lo mejor sí es un tremendo punto, un tremendo complemento, una tremenda patita, ¿no? Que esté bien nuestro familiar para que seamos felices. Pero no puede ser en exclusividad. Tenemos que tratar de compensar eso porque van a haber retrocesos, van a haber porrazos, van a haber cuestiones que son inesperadas. Y eso nos puede desmoronar también a nosotros como familia, como acompañantes. Entonces tenemos que tratar de equilibrar eso. Si no, nuestra calidad de vida también se va a ir al carajo junto con nuestro ser querido. Y eso también es súper difícil de reconocer. Por eso los procesos de terapia cada vez se han amplificado más a poder trabajar con la familia y apoyar a la familia. ¿Sí? Porque el formato tradicional es del tratamiento con la persona simplemente. Cada vez más se amplía la idea a trabajar con la familia. Y por último, disposición. La disposición a dos cosas. Disposición a que vayamos incorporando más información, como lo que estamos hablando ahora, verlo de distintas aristas, de distintas perspectivas, ampliar nuestro conocimiento. Y segundo, lo más importante, disposición a cambios. Es muy probable que si iniciamos una experiencia de terapia, yo como familiar o como ser cercano que quiero ayudar, probablemente también me voy a ver impactado por cambios que se van a tener que hacer. No podemos esperar, no podemos hacernos la idea de que los cambios simplemente se van a dar en la vida personal de nuestro ser querido. Ahí partimos de un sesgo, partimos de un error.
Tenemos que aceptar esa idea de que va a cambiar la cosa, se nos va a mover un poco el piso. Entonces, estamos hablando de aprendizaje y de acción. El aprendizaje tiene que ver con esto que les decía, reconocimiento y autocuidado. Y la acción tiene que ver con esta disposición al cambio que les digo. ¿Sí? Dicho eso, no sé si les queda alguna consulta. Espero no haberlos aburrido tanto. Me interesaba entregarles información de esta forma para transmitirles también el mensaje de que esta cuestión no es algo aparte, ¿no? Nos involucra a todos. Me da también estoy muy agradecido que hayan venido hartos. ¿Sí? No me imaginé que iban a llegar tantas personas y eso también es una muy buena señal. Bueno, si no hay consultas o comentarios, estamos tiki-taka. ¿Sí? Bien, pues. Muchas gracias.